Bienvenidos a Educación Ilustrada. Hoy exploraremos la impactante historia de la Primera Guerra Mundial. Prepárate para descubrir los secretos de este conflicto histórico que cambió al mundo para siempre. La Primera Guerra Mundial comenzó en agosto de 1914 y se prolongó durante 4 años. Marcó el primer gran conflicto internacional del siglo XX. Su inicio se remonta al asesinato del archiduque Franz Ferdinand, heredero de la corona austrohúngara, y de su esposa, la archiduquesa Sofía, por Gavrilo Princip, un joven de 19 años nacionalista eslavo en Sarajevo, el 28 de junio de 1914. Durante este conflicto, las potencias de la Entente, conformadas por Gran Bretaña, Francia, Serbia y la Rusia imperial, y posteriormente unidas por Italia, Grecia, Portugal, Rumania y Estados Unidos, se enfrentaron a las potencias centrales, compuestas por Alemania y Austria-Hungría, a las que más tarde se sumaron la Turquía otomana y Bulgaria. Aunque al principio todas las partes esperaban una victoria rápida y decisiva, la guerra pronto se estancó en un punto muerto de costosas batallas y guerra de trincheras, especialmente en el frente occidental. Este sistema de trincheras y fortificaciones se extendió hasta aproximadamente 475 millas, unos 764 kilómetros, desde el Mar del Norte hasta la frontera suiza, definiendo así la guerra para la mayoría de los combatientes de América del Norte y Europa Occidental. Si bien en el frente oriental no se desarrolló una guerra de trincheras a gran escala debido a su vasta extensión, la escala del conflicto fue equivalente a la del frente occidental. Además, se libraron intensas batallas en el norte de Italia, en los Balcanes y en la Turquía otomana. Asimismo, se llevaron a cabo combates en el mar y por primera vez en la historia en el aire. En abril de 1917 se produjo un cambio decisivo en las hostilidades cuando la política de guerra submarina irrestricta de Alemania llevó a Estados Unidos a abandonar su aislacionismo y a intervenir activamente en el conflicto. Las nuevas tropas y el material de la Fuerza Expedicionaria Estadounidense, AEF, bajo el mando del general John Pershing, junto con el creciente bloqueo de los puertos alemanes, finalmente inclinaron la balanza a favor de la Entente. La ventaja recién obtenida por las fuerzas de la Entente se vio contrarrestada por los eventos que ocurrieron en el teatro de operaciones oriental de la guerra. A partir de principios de 1917, Rusia, una de las principales potencias de la Entente, experimentó una agitación considerable. En febrero de ese año, el manejo deficiente de la guerra por parte del gobierno zarista contribuyó a desencadenar un levantamiento popular conocido como la Revolución de Febrero. Esta revolución resultó en la abdicación del zar Nicolás II y en el establecimiento de un gobierno provisional liderado por facciones liberales y socialistas, aunque en última instancia bajo la influencia del miembro del Partido Socialista Revolucionario, Alexander Kerensky. Este breve periodo de democracia pluralista fue caótico, y durante los meses de verano, el deterioro continuo del esfuerzo bélico y la situación económica cada vez más desastrosa provocaron disturbios entre los trabajadores, soldados y marineros rusos, conocidos como los días de julio. El 24 y 25 de octubre de 1917, las fuerzas bolcheviques, lideradas por Vladimir Lenin, tomaron el control de los principales edificios gubernamentales y asaltaron el Palacio de Invierno, así como la sede del nuevo gobierno en Petrogrado, ahora San Petersburgo. La Gran Revolución Socialista de Octubre, el primer golpe marxista exitoso en la historia, derrocó al ineficaz gobierno provisional y estableció una república socialista soviética bajo el liderazgo de Lenin.
Las radicales reformas sociales, políticas, económicas y agrarias llevadas a cabo por el nuevo Estado soviético en los años de la posguerra generaron preocupación entre los gobiernos democráticos occidentales. Estos temían la expansión del comunismo en Europa, lo que los llevó a adoptar políticas de apaciguamiento o incluso a buscar alianzas con regímenes de derecha, incluyendo la Alemania nazi de Adolf Hitler, en las décadas de 1920 y 1930. El impacto inmediato de la Revolución Rusa en el escenario europeo fue una guerra civil brutal y prolongada en territorio ruso, 1917-1922, así como la decisión de los líderes bolcheviques de firmar un armisticio separado con la Alemania del Kaiser. Cuando las negociaciones fracasaron completamente debido a las exigencias alemanas, el ejército alemán lanzó una ofensiva general en el frente oriental, lo que culminó en la firma del Tratado de Paz de Brest-Litovsk el 6 de marzo de 1918. A pesar de los éxitos alemanes, como sacar a la Rusia bolchevique de la guerra a fines del invierno de 1918 y llegar a las puertas de París durante el verano, los ejércitos de la Entente lograron repeler al ejército alemán en el río Marne. Durante los meses de verano y otoño de 1918, las fuerzas aliadas avanzaron de manera constante contra las líneas alemanas en el frente occidental, en lo que se conoció como la Ofensiva de los 100 días. Las potencias centrales comenzaron a rendirse, comenzando con Bulgaria y el Imperio Otomano en septiembre y octubre, respectivamente. El 3 de noviembre, las fuerzas austrohúngaras firmaron una tregua cerca de Padua, Italia. En Alemania, el amotinamiento de los marinos de la Armada en Kiel desencadenó una amplia revuelta en las ciudades costeras alemanas, así como en áreas urbanas clave como Hannover, Frankfurt del Meno y Múnich. Consejos de trabajadores y soldados, basados en el modelo soviético, iniciaron lo que se conoció como la Revolución Alemana. Bajo la dirección del demócrata social independiente, USPD, Kurt Eisner, se estableció la primera República de Consejos, Räterepublik, en Baviera. Sin embargo, el sólido Partido Socialdemócrata de Alemania, SPD, liderado por Friedrich Ebert, veía a estos consejos recién establecidos como un elemento desestabilizador y abogaba por las demandas de la opinión pública alemana de reformas parlamentarias y paz. El 9 de noviembre de 1918, en medio del descontento generalizado y tras haber sido abandonado por los comandantes del ejército alemán, el emperador Guillermo II abdicó el trono alemán. Ese mismo día, el delegado del SPD, Philipp Scheidemann, proclamó la República de Alemania, con un gobierno provisional dirigido por Friedrich Ebert. 2 días más tarde, representantes alemanes, liderados por Matthias Erzberger, del partido Centro Católico, Centrum, se reunieron en un vagón en el bosque de Compiègne con una delegación de las potencias victoriosas de la Entente, encabezada por el mariscal de campo francés Ferdinand Foch, comandante general de las fuerzas de la Entente, y aceptaron los términos del armisticio. A las 11 de la mañana del 11 de noviembre de 1918 cesaron los combates en el frente occidental. La Gran Guerra, como fue conocida por sus contemporáneos, llegó a su fin, pero su impacto en las esferas política, económica, social e internacional resonaría durante décadas. Representó una de las guerras más destructivas de la historia moderna, con casi 10 millones de soldados fallecidos, una cifra que supera ampliamente las pérdidas militares de todas las guerras de los 100 años anteriores. Aunque las estadísticas exactas de las bajas son difíciles de determinar, se estima que 21 millones de hombres resultaron heridos en combate. Las enormes pérdidas en ambos bandos se debieron en parte a la introducción de nuevas armas, como la ametralladora y el gas, y a la falta de adaptación de las tácticas militares a la naturaleza cada vez más mecanizada de la guerra. La política de desgaste, especialmente en el frente occidental, resultó en la muerte de cientos de miles de soldados.
El 1 de julio de 1916, conocido como el día con mayor pérdida de vidas en la batalla del Somme, solo el ejército británico sufrió más de 57.000 bajas. Alemania y Rusia registraron la mayor cantidad de muertes militares, con aproximadamente 1.773.700 y 1.700.000, respectivamente. Francia sufrió una tasa de mortalidad más alta en comparación con sus tropas desplegadas, perdiendo el 16% de sus fuerzas movilizadas. Aunque no se llevó un registro oficial de las pérdidas civiles durante la guerra, se estima que alrededor de 13 millones de no combatientes fallecieron como resultado directo o indirecto de las hostilidades. Hasta aquí llegó el vídeo, muchas gracias a todos. Si te gustó, dale like, comparte y sobre todo suscríbete para que no te pierdas de los videos que estaremos subiendo, que espero sean de su agrado. Gracias.